Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a analizar un poquito más en detalle lo que ha sido el fichaje de Eduardo Camavinga por parte del Real Madrid, del ya exfutbolista del Reims, y lo vamos a analizar desde varios puntos de vista global para entrar un poquito en detalle de cómo juega Eduardo Camavinga en la actualidad. Hay que decir, antes de nada, un breve contexto del jugador, que creo que la mayoría conocemos, a poco que hayamos hecho un scouting más o menos profuso del futbolista de origen angoleño. Es que hablamos de un futbolista que, aunque tenga 18 años, ya desde los 16 ha ido adquiriendo experiencia en la liga francesa. Es decir, ya lleva 2 años iniciándose en el fútbol francés. Es verdad que en el último año, digamos, tras su explosión en el primer año, pues en este segundo, digamos que ha ido de más a menos. Pero no creo que sea por una cuestión de calidad futbolística, sino quizá de toda su situación de proyección, de todos los equipos que han estado detrás, preguntando por él, y con la sensación de que el Reims se le quedaba pequeño. Porque a nivel de calidad se le queda muy pequeño. Y todos, absolutamente todos los grandes de Europa se han fijado en él. Particularmente PSG y Manchester United, al igual que el Real Madrid, fueron los que iban con la puja más alta. Un futbolista que ha llamado tanto la atención es normal que tenga bajones. Inexperiencia, inmadurez, una cabeza por mejorar, muchas cosas que tiene que trabajar un chaval que tiene actualmente 18 años. Pero bueno, quería darle carácter natural a esa situación última que hemos vivido de Eduardo Camavinga. Vamos en primera instancia a hablar de su posición. Lo primero, ¿en qué posición juega Eduardo Camavinga dentro del terreno de juego? Bien, Camavinga, su posición actual es puro interior, no es un pivote. No es un pivote. Otra cosa es que en un momento determinado, al igual que por ejemplo Fede Valverde, pues pueda jugar de pivote, pero su puesto natural y su puesto donde yo creo que puede dar más resultado no es en el de pivote, sino en el de juego de interiores, tanto a pierna cambiada como en pierna natural. Es decir, por la derecha y por la izquierda. De hecho, en el momento que en el Reims llega Nsonsi, el exjugador del Sevilla, se establece más, si cabe, su posición en el terreno de juego, como, insisto y reitero, como interior. Esa es su posición en el terreno de juego. A nivel ofensivo, es un jugador, aquí, claramente, es donde vamos a destacar con mayúsculas más el juego de Eduardo Camavinga. A nivel ofensivo es un tipo que no se corta. Cuando decimos que no se corta, es que tiene capacidad de encare en línea 3/4, puede romper líneas, pero puede romperlas también desde el pase. Voy a sacar un nombre encima de la mesa, que tiene un gran pase en largo, jugador francés y de los mejores del mundo en eso. Paul Pogba tiene un gran pase en largo. Obviamente a Camavinga le queda muchísimo, o le queda mucho, para ser la mejor versión de Paul Pogba. Solo quiero decir que en cuanto al pase en largo, es un jugador que tiene gran facilidad para el pase en corto y en largo, pero en largo también, muchísima precisión en ese tipo de movimientos con balón. No es un jugador con gol, no lo es, sinceramente. Sus cifras son las que son, con 2, 3 goles, ese es su tope ahora mismo, no tiene más, pero yo creo que en eso puede crecer, como otros jugadores que han ido creciendo. Y ya está. Pienso también que el entorno le va a mejorar, es de esos jugadores que desde mi punto de vista, cuantos mejores jugadores tenga alrededor, él mejor y más se va a crecer. Eso es una sensación, porque lo único que le hemos visto es en el Reims. Y poquita cosa en Francia. Poquita cosa, no, porque su debut contra Ucrania fue muy bueno, pero poquita cosa en el sentido de que no ha jugado muchos partidos. A nivel ofensivo, valentía, desparpajo, carácter para dominar distintos frentes del juego, en largo, en corto, y al contragolpe este tío te tiene que ayudar en segunda línea muchísimo sí o sí. Nivel defensivo. Es un tipo que a la hora de sobre todo iniciar presión es un pulmón. Físicamente es tremendamente apto para iniciar presiones. En eso yo creo que nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, Kroos ayudaba mucho en esas lides, Camavinga también lo puede hacer. Es un jugador que puede iniciar presión, robar balones intermedios y a partir de ahí generar una jugada útil para todo lo que es la fase ofensiva del Real Madrid. Es verdad que es un poco anárquico y es verdad que a veces va con exceso de ímpetu, ¿vale? Normal. Él es un jugador que vive muy mucho de su potencia y también a nivel defensivo, pues lógicamente vive de esa potencia. A nivel defensivo, obviamente me parece inferior que a nivel ofensivo, pero creo que es un jugador que también va a ir cogiendo condiciones técnico-tácticas a nivel de posicionamiento por una cuestión de edad. Casi todos los jugadores jóvenes en ese aspecto pues son neófitos, ¿no? Es decir, que tienen que ir mejorando.
en esas situaciones. A nivel de carácter, pues es un jugador que sí que ofrece dudas. A nivel de carácter en Francia, bueno, todo lo que yo he podido extraer en estas últimas horas es que es un jugador, digamos, que se ha dejado llevar un poquito por toda esa masa, ¿no? Esa nube que le ha hecho encumbrarse como uno de los proyectos grandes de Europa y ha perdido a lo mejor solidez en su juego. Bien, yo creo que ahí hay que trabajar en cuanto a su carácter como jugador, ¿eh? Y esto yo no tengo ni idea, es lo que me han comentado y ya está, no os puedo decir más, ¿eh? Aquí es un tema que yo desconocía. Lo que sí que le he podido ver es en el campo y me han gustado cositas, sobre todo hace un año y medio, hace un año, que es lo que yo he podido ver más de Eduardo Camavinga. Este año ha empezado en el banco, pero sí que no creo que sea en el Rennes por una cuestión de calidad, obviamente, sino una cuestión de que a lo mejor el jugador no estaba muy comprometido por la causa, ¿vale? Digámoslo así. Entonces, nada, como futbolista me parece que estamos ante un proyecto brillante de jugador, que es verdad que hay que acondicionarlo a nivel mental sobre todo, a nivel físico, técnico, a nivel de juego no me ofrece ninguna duda, tiene todas las características para aportar desde ya, y a nivel de Real Madrid nos viene que ni pintado, porque necesitamos frescura, necesitamos jugadores con un nivel físico más óptimo, que puedan recorrer metros en el campo y que puedan dar minutos. Entonces en eso ya Camavinga desde ya, a título práctico, pragmático, nos va a aportar y mucho. Ojalá crezca desde ya, porque eso ya sería buenísimo, pero ahora mismo yo lo que pido de Camavinga es que dé minutos de frescura, que en el campo lo deje todo y que demuestre su calidad. Siempre y cuando demuestre su clase y su categoría técnica, ya con eso yo estoy tremendamente contento. Así que nada, chicos, aquí un vídeo resumen de lo que opino, veo, de cómo analiza Eduardo Camavinga. Me gustaría que en el cajón de comentarios dejéis vuestros comentarios al respecto, de cómo lo veis, si consideráis que es un buen fichaje, si no, si es precipitado, si nos viene bien desde ya, de cara al medio del campo. Bueno, lo que sea, me lo dejáis ahí en el cajón de comentarios.